En varios videos hemos hablado sobre que las posesiones demoníacas han cambiado en estos últimos tiempos. No necesariamente como antes los demonios hacen un show con los posesos, con toda clase de conductas sobrenaturales, sino que tratan de pasar desapercibidos para infestar más fácilmente a más cantidad de gente. Algunos han hecho un pacto consciente con los demonios para obtener fama, poder o lo que sea. Y otros simplemente se han dejado llevar por una vida fácil del pecado y de las trampas sistemáticas. Pero puede suceder que en algún momento, en ambos casos, las personas quieran cambiar de vida. En este video hablaremos sobre cómo se puede deshacer un pacto formal o inconsciente con el demonio. En estos días en que se ha perdido la noción de Dios, es fácil encontrar gente que se mezcla con el maligno ingenuamente. Pero muchos creen que el pacto con el demonio solo existe en la literatura, como en el caso del Fausto de Goethe. El doctor Fausto hizo un pacto con el diablo para recibir poder y placeres sobrenaturales durante 24 años, a cambio de su cuerpo y su alma. Durante 24 años disfrutó de los placeres del pecado, pero cuando termina el periodo, Fausto trata de frustrar los planes del diablo, y ahí tiene una muerte cruel. Otro que se dice vendió el alma al diablo fue el guitarrista Robert Johnson, que es considerado uno de los mejores músicos de blues de la historia. Murió a la edad de 27 años, y la causa de su muerte sigue siendo un misterio. La leyenda es que conoció a una persona en el cruce de las carreteras 49 y 61 en la ciudad de Clarksdale, Mississippi, a quien Johnson le contó su ambición de convertirse en el mejor músico de blues del mundo. Este personaje sacó una guitarra, la afinó, le enseñó algunas melodías a Johnson y le regaló la guitarra y las habilidades. Hoy, algunos músicos ambiciosos como Johnson van al cruce de estas carreteras para buscar repetir este pacto. Otro famoso que se comenta hizo un pacto con el diablo fue Jimmy Page de Led Zeppelin. Él es considerado uno de los guitarristas más respetados de la historia. En el caso de Jimmy Page, hay una vinculación con el demonio porque era adicto a la brujería y a la adoración al diablo, al punto que compró la antigua casa del ocultista Aleister Crowley, que se comenta había sido una iglesia incendiada. Y también se comenta el caso de John Lennon y otros famosos. Pero la historia no cuenta la enorme cantidad de casos de personas que hicieron un pacto con el demonio y no lograron ni siquiera algo de lo buscado. El padre José Antonio Fortea ha dicho que hacer un pacto con el demonio no significa necesariamente riqueza y fama, porque el demonio es un gran mentiroso y no suele cumplir los pactos. Él considera que los dones que puede entregar el demonio son limitados porque su poder es limitado. Su poder está limitado por la voluntad de Dios, y además Dios ha previsto los medios para defendernos contra sus ataques. El demonio puede tentarnos y a partir de ahí tener un dominio sobre nosotros si le dejamos, incidiendo para que vivamos una vida alejada de Dios y asociada a los pecados. Pero en realidad, ¿se puede vender el alma al diablo? La respuesta es no, porque el alma no es de la persona sino de Dios. Pero se puede hacer un pacto para servir al diablo. Muchos hombres lo han hecho a través de la historia, pero siempre han terminado en un desastre, porque el diablo es un gran mentiroso y no cumple lo prometido. Entonces la persona que hace el pacto termina atado al diablo y sin obtener lo que buscaba. Pero el exorcista y demonólogo padre Fortea considera que si una persona hizo un pacto con el demonio, lo puede anular simplemente arrepintiéndose y reformando su vida. Dice que Dios nos ha dado libertad para hacer lo que queramos y esto es irrenunciable. Quien hizo el pacto puede arrepentirse cuando quiera con un acto de voluntad, independientemente de los términos que firmó. Por lo tanto, si una persona quiere salir de la vida de pecado que supone un pacto con el demonio, debe confesarse, pedir perdón, reformarse y volver a Dios.
Pero también están aquellos que usan su libre albedrío para vincularse con los demonios y no quieren reformarse. Los demonios los poseen de tal forma que los exorcistas los llaman una posesión perfecta. Quienes desarrollan una posesión perfecta no presentan signos aterradores como los que muestran las películas de Hollywood, sino más bien se muestran con una personalidad fría y sin alma, y se vinculan con los diferentes pecados que hoy están siendo aceptados por la sociedad e incluso los promueven. La posesión perfecta es un estado en que la persona invita al demonio a poseerlo a partir de su libre albedrío, consciente o inconscientemente, y coopera con su mente y su voluntad con el deseo malicioso del demonio, sabiendo incluso que el objetivo del demonio es la destrucción del plan de Dios y de los seres humanos. El padre Malaquías Martín, que fue exorcista, dice que cuando el demonio ha tomado el control completo, no hay nada que se pueda hacer. Y que la diferencia entre una posesión parcial y una posesión perfecta es que estas últimas personas no quieren que los demonios se vayan. El exorcista padre Vincent Lampert cuenta el caso de una familia que lo llamó para que hablara con una persona que estaba poseída. Y la persona le dijo que él sabía que estaba poseído, pero que era una decisión suya pasar la eternidad con los demonios, porque había establecido una buena relación con ellas, por lo cual no había nada para hacer, porque el exorcismo se puede hacer siempre y cuando el poseído colabore. Sin embargo, el padre Malaquías Martín nos dice que hay un último reducto a partir del cual el poseído puede lograr la voluntad para pedir ayuda. Y dice que en todos los casos de posesión que llegan al extremo del exorcismo, el sujeto ha llegado a una encrucijada crucial, donde aún queda un pequeño rincón de reserva y todavía brilla algún resplandor o recuerdo de la luz de Jesús. El padre Malaquías Martín, que fue quien estudió más en profundidad el tema de la llamada posesión perfecta, sostiene que una persona controlada por el mal absolutamente da pocas indicaciones externas de que el demonio reside en su interior. Por ejemplo, dice que estas personas no reaccionarán intempestivamente frente a un crucifijo o un rosario, o cuando se les asperge agua bendita. Incluso podrán hablar de temas religiosos manteniendo la calma. Estas personas pueden llegar a ser sofisticadas y eso conspira contra un diagnóstico adecuado. Pero hay algo que llama la atención y que se puede advertir en sus ojos o en el tono de su voz. Una sensación de frialdad y de desprecio, algo inhumano, que lo pueden comprender mejor quienes han tenido experiencias con el maligno. Lo más llamativo es la pérdida de calidad humana de estas personas, que es lo contrario a la propuesta de Dios. Y es lo que está advirtiendo la policía en muchos países sobre la delincuencia juvenil asociada a las drogas, que pierde el sentido del valor de la vida y de los demás. La falta de empatía de estas personas hacen que los psicólogos las definan como psicópatas o sociópatas, pero no pueden explicar en detalle por qué son así. En cambio, si se suma una explicación sobrenatural, el diagnóstico entonces cierra. El relativismo moral de nuestra cultura lleva a bajar las precauciones sobre el pecado sistemático. Erich Fromm ha dicho que si una persona hace el mal, se vuelve más malvado y que su corazón se endurecerá al punto que ya no es posible cambiar o arrepentirse. Oscar Wilde dijo que cuando una persona está dominada por la pasión y por el pecado, finalmente pierde la libertad de voluntad y se vuelve hacia su terrible final como un autómata. Y el padre Martín dice que el satanismo está a nuestro alrededor y que lo ignoramos a nuestro riesgo. Él cita que se entrevistó con el asesino en serie David Berkowitz, quien le confesó que la fuente de su maldad era que durante muchos años había sido miembro de un aquelarre satánico. Quienes se involucran con el maligno tienen que comprender que su agenda no es la nuestra. Él odia a la humanidad y no cumplirá ningún pacto que establezca. Y además, si se arrepienten, la infinita misericordia y la gracia de Dios los va a acoger, porque no hay ningún pecado imperdonable salvo el obstinado rechazo al amor de Dios. Bueno, hasta aquí lo que te quería hablar sobre cómo es hacer un pacto con el demonio.
Y me gustaría preguntarte si tú conoces a alguna persona que tienes la intuición que hizo un pacto consciente o inconsciente con el demonio. Hace un tiempo hemos publicado un video sobre las almas en pena y preguntamos a los lectores si habían tenido algún tipo de conexión con estas almas, si se le habían aparecido, ¿no? Y unos cuantos de nuestros suscriptores contaron sus anécdotas con estas almas que se les aparecieron. Y en este video queremos traer la experiencia de un sacerdote estadounidense llamado Doug Lorig, fallecido en el año 2019, que tenía este tipo de manifestaciones en su ministerio. En este video te voy a contar las asombrosas experiencias del padre Doug Lorig con estas almas que se le aparecían, y te voy a contar además qué es lo que él hacía cuando estas almas se le aparecían. Cuando nos referimos a almas en pena, queremos referirnos a almas de difuntos, que difícilmente sean demonios porque no tienen el comportamiento típico que observan los exorcistas. Tal vez son almas que estén haciendo su purgatorio en la tierra. Tal vez sin poder desprenderse de aquí, o tal vez sin saber que han muerto, como ha dicho el padre Fortea, que se ha cruzado con ellas en algunos exorcismos. Por ejemplo, a María Sima o al padre Pío, entre otros místicos, era común que se les aparecieran, y ellos interpretaban que eran almas del purgatorio, y llegaban a ellos con el propósito de pedir oraciones. Sin embargo, el padre Fortea y algunos otros exorcistas piensan que hay otras almas también, que se suelen llamar almas en pena, que no parecen ser las típicas almas que están afincadas en el purgatorio purificándose a la espera de pasar al cielo, o por lo menos no saben que están allí. Pero esto es un tema de discusión dentro de la Iglesia Católica entre los que creen en los sucesos sobrenaturales, porque hay muchos católicos, entre ellos sacerdotes, que descreen de las manifestaciones sobrenaturales. Pocos ven esas almas, y Dios les debe permitir por alguna causa particular que se manifiesten puntualmente a personas vivas, y en los casos más comunes lo hacen para pedir oraciones para salir del purgatorio. Pero también vemos aquí que hay casos de personas que tienen un don permanente para ver almas de difuntos que no llegan a ellos intencionalmente para pedirles oraciones. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué hacer con ellas? Para poner algo de luz sobre esto te quiero contar el caso de un sacerdote en Scottsdale, Arizona, que ha construido una capilla para las almas del purgatorio como consecuencia de sus propias experiencias con difuntos en el otro lado. El padre Doug Lorig fue un sacerdote episcopaliano converso al catolicismo por medio del ordinariato y terminó como párroco de una de las parroquias católicas más importantes en el área de Phoenix. Decía que el Señor había utilizado una serie de experiencias místicas extraordinarias para instruirlo sobre las devociones más profundas del catolicismo cuando él era episcopaliano. Estas devociones incluyen la oración por las almas del purgatorio, algo que no se sigue en la mayoría de las denominaciones protestantes y evangélicas, donde la otra vida solo tiene dos destinos, el cielo y el infierno. Y para el padre Lorig era una cuestión práctica, empírica, y no de teoría teológica, porque él vio a algunas de ellas con sus propios ojos. En una docena de ocasiones, dice el sacerdote, se encontró personalmente con espíritus de muertos, incluyendo en la cama durante la noche, y ha sido llevado a rezar para guiar sus almas hacia Jesús. El padre Lorig, que fue ordenado sacerdote en 1984 y quien estaba casado y tenía 4 hijos y 15 nietos, tuvo algunas experiencias especiales cuando estaba en la iglesia episcopal de San Andrés en Nogales, cerca de la frontera con México. Esta iglesia había sido construida sobre un cementerio indio, indios que eran pacíficos, dice el padre Lorig. Él cuenta que mientras estaban cavando un pozo seco para la eliminación adecuada del vino de la comunión, los trabajadores se encontraron con vasijas hechas a mano. Llamaron a la Universidad de Arizona que tenía paleontólogos y fueron. Y fue muy interesante, porque preguntaron a estos paleontólogos de la universidad si no había habido ningún evento paranormal relacionado con el hallazgo de esas vasijas. Y el padre Lorig recordó que hubo 2.
Cada vez que cruzaba la iglesia y se sentaba en un banco que chillaba, al rato también había otro chirrido en el banco, como si alguien fuera a sentarse también allí en ese momento. Él discernió que un anciano le seguía, y llamó al hombre que había sido pastor antes de él, y le preguntó si había visto algo. Él no, pero su esposa sí, dijo que sentía que un indio viejo la seguía a todas partes. Era inofensivo, pero un alma que no pertenecía allí. Y la noche antes de la llegada de los paleontólogos, Loring tuvo un sueño, en el que vio una colina desierta y un anciano encorvado trayendo una niña de 8 o 9 años, tal vez más joven. Su pelo caía y él estaba de duelo. Se despertó y se preguntó, ¿qué fue eso? Y resultó que los paleontólogos encontraron una vasija con los restos cremados de un viejo y otra más pequeña con los restos de huesos de una joven, ambas vasijas que eran de cientos de años. Eran indios de las trincheras, de Sonora. Y a Loring le dio la sensación que la niña había muerto trágicamente y el viejo era su abuelo. Y una vez que el padre Loring oró por ellos, las perturbaciones y los sentimientos se detuvieron. Era como si su alma hubiera vagado durante 10 siglos, o al menos hubiera manifestado durante mucho tiempo, y simplemente necesitaba oración y reconocimiento y ahora estaba en paz. Y un amigo que tenía ascendencia indígena le dijo al padre Loring que los indios creen que tienen 2 almas, una que guarda la tumba y la otra que sigue al Gran Espíritu. Pero además el padre Loring tuvo otras manifestaciones. Relata también un momento en que le enviaron 1.300 estampitas. Alguien de Wisconsin las había recogido de funerales y se las envió, y él se puso a celebrar misa para cada una. Y a partir de entonces hubo muchos casos de experiencias con almas de difuntos y se asustó. También antes de convertirse en católico, el padre Loring dice que fue a Phoenix para una convención. Y en el medio de la noche se despertó, abrió los ojos y vio una mujer con un perro a los pies de la cama. Le gritó en voz alta quién era y qué hacía, dice el padre Loring. Y a la mañana siguiente fue a la recepción y le preguntó al hombre que había trabajado más tiempo allí, si había habido una mujer y un perro muertos allí. Y le dijo que sí, que hubo una mujer y un perro que habían sido muertos en un accidente en la calle fuera del hotel. Y en Dallas hubo también experiencias con muertos que le asustaron, dijo el clérigo. Y le dijo a Dios que parara eso. Si es esto algo que tú haces, no lo quiero. Se despertaba en medio de la noche y veía el espíritu de una persona muerta. Pero las observaciones estaban asociadas, y pronto se dio cuenta de la intercesión que el Señor deseaba. En un caso celebró en la sepultura de un joven de 17 años de edad llamado Tony, que había estado involucrado con las drogas y se suicidó. Oró por él en cada misa durante un año, y un año más tarde fue al cementerio Reina del Cielo para otro funeral de un recién nacido. Y puso el coche en el otro extremo del cementerio. Entonces fue a la bóveda, dijo oraciones y consoló a la familia. Y mientras estaba caminando más allá de todas las tumbas, paró porque alguien le estaba llamando por su nombre. Padre Dog, y no había nadie allí. Miró hacia abajo y estaba justo en la tumba de Tony, y tuvo una locución. Le oyó decir claramente, Padre Dog, gracias. El padre Loring dice que algunas almas hacen su purgatorio en la tierra. Algunas están atadas a la tierra, atadas a un lugar de pecado o de pena, algo que no pueden dejar ir. Y recuerdo un caso en el que una joven le dijo que vio el espíritu de otro sacerdote que no tenía boca. Y como se comprobó después, el pobre sacerdote se había suicidado pegándose un tiro en la boca. El padre Loring finalmente dijo que había encontrado una fórmula efectiva para tratar con estos casos, que es tener una misa para cualquier alma que aparece en un lugar y decirle suavemente al alma, llama a Jesús y sigue diciendo Jesús una y otra vez hasta que Él venga. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar sobre las experiencias que relató el padre Doug Loring para enriquecer el discernimiento de este fenómeno, especialmente para aquellas personas que han tenido algún tipo de manifestación de almas de difuntos. Y me gustaría preguntarte si tú conoces a alguien que haya tenido este tipo de manifestaciones
Y si fueron manifestaciones que involucraron los sentidos físicos como la vista o el oído, o fueron manifestaciones mentales y de sensaciones. Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Pues bien, tal y como lo hemos venido diciendo en este canal y en la radio, en el informativo católico, a partir del 1 de septiembre se inicia la apertura, se reabren los templos en Colombia. Pero ojo, nos tenían guardada una sorpresa. También comenzará mañana martes 1 de septiembre en Colombia, en el mundo y en todas partes donde reabran templos, el Jubileo de la Tierra. Un culto a la Madre Tierra que se extenderá del 1 de septiembre al 4 de octubre, que fue el día en que se entronizó la Pachamama en el Vaticano. ¿Sí? Jubileo de la Tierra. Podemos hablar del jubileo del Padre Celestial, del jubileo de la Eucaristía, del jubileo de la Virgen, de muchos tipos de jubileo que todos los padres, santos padres han instituido durante los años de su pontificado, pero el jubileo de la tierra es abiertamente un culto a la Pachamama. Quién sabe qué nos tendrán preparados a partir de mañana, ¿no? Comenzará mañana con el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Por Dios, de una vez reabren los templos y el culto a la Pachamama, de una vez. ¿A qué vamos a ir a los templos? La recomendación es que no debemos asistir, no hay que tampoco dar ofrenda para este tipo de cosas. Estamos invitados a partir de mañana a unos actos y a unas ceremonias paganas en los templos. Así que, ¿cómo vamos a ir? Abramos los ojos, seamos conscientes, entendamos lo que está pasando, ¿sí? Entendamos lo que está pasando. Cuando se habla de Madre Tierra y de tierra, se está hablando de Pachamama, ¿sí? Y recordemos que Bergoglio, después de proclamar la encíclica Laudato Si, que es el evangelio del paganismo, en la que invita a una conversión ecológica y no a Cristo, estableció el 1 de septiembre como jornada de oración por el cuidado de la creación. Y este año Bergoglio ha recordado, después del rezo del Ángelus de ayer domingo, que del 1 al 4 de octubre no es un día, es un mes y 3 días, que empatan quién sabe con qué barbaridad el mes de octubre. Recordemos que Bergoglio ha utilizado el mes de octubre para los sínodos destructivos de la iglesia y también para el sínodo del Amazonas, donde entronizó a la Pachamama. Le encanta septiembre y octubre porque es el equinoccio o el solsticio de pasar en Europa, en el hemisferio norte, del otoño al invierno y en el hemisferio sur de la primavera al verano. Y son fechas satánicas del calendario satánico. Entonces, abramos los ojos, entendamos por favor. Esto nos genera angustia a quienes lo podemos entender. Yo hablo con muchas personas que están entendiendo las cosas y Henry, ¿qué hacemos con quienes no quieren entender? Con quienes están así y no quieren entender y que todavía creen que Bergoglio, los cardenales, los obispos y los sacerdotes en su mayoría están diciendo la verdad. No están diciendo la verdad, nos están llevando hacia un culto terrible de carácter satánico. Hay que tener cuidado. Afortunadamente existe el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, el remanente fiel, donde podemos refugiarnos con seguridad para poder protegernos de todo esto, ¿no? Y afortunadamente hay sacerdotes de sana doctrina que están siendo muy perseguidos precisamente por no estar de acuerdo con estas cosas que hoy estoy denunciando. Dijo Bergoglio, celebraremos con nuestros hermanos y hermanas cristianos de diversas iglesias y tradiciones el jubileo de la tierra, para conmemorar el establecimiento hace 50 años del Día de la Tierra, y que dará inicio con el Día Mundial de Oración por el cuidado de la creación, convirtiendo en una deidad a la creación. ¿Y el creador qué? ¿No existe ya en la Iglesia Católica? Que ni siquiera lo menciona Bergoglio cuando habla.
¿sí? Ahora dice, cristianos de diversas iglesias y tradiciones. Falso ecumenismo, terrible, ¿sí? Para conmemorar el establecimiento hace 50 años del Día de la Tierra. ¿Y quién lo estableció? La ONU. Y Él nos ha dicho que obedezcamos a la Organización de Naciones Unidas y no a Dios. Que hay que obedecer es a la ONU, el único gobierno mundial en el que se va a basar y va a establecerse el anticristo cuando haga su emerger. Esto es muy grave. Lo que va a empezar mañana, que lo anunció Bergoglio ayer y que es noticia hoy aquí en Radio Rosa Mística Colombia. Pero a la gente no quiere entender, no quiere entender. ¿Sí? Está tomando el Génesis 1:25. Dios vio que era bueno para decir es que todo lo que yo estoy haciendo es bueno. No es bueno. Es terrible para las almas, para la salvación de las almas. Así que esperamos que ustedes mañana no se vayan a hacer presentes en ningún templo. Es que no podemos ir a adorar la tierra. Si no es para adorar a Cristo Jesús en su cuerpo y su sangre, no nos sirven los templos que se van a abrir mañana 1 de septiembre en Colombia y en el resto del mundo, en otros lugares donde sí se van a abrir. Esto es triste, esto es vergonzoso para el clero, esto es terriblemente doloroso lo que está pasando. Si esto no es abominación de la desolación, entonces, ¿qué es? Que mañana vaya la gente a los templos a adorar la tierra y no a Cristo. ¿Quién puede aceptar eso? Por Dios santo, queridos hermanos, hagan viral este video. Hay que hacerlo llegar a mucha gente que está confundida, que está enredada. Vuélvanlo viral, por favor. Hay que salvar almas. Las almas están en riesgo. Quienes vayan mañana y durante estos 34 días a orarle a la tierra y a alabar a la tierra y a Jorge Mario Bergoglio, ponen en riesgo terriblemente su alma. ¿Cómo más lo podemos decir? Más claro no podemos hablar. Esto genera angustia, esto genera dolor en el alma genera. Y el sacerdote que no esté de acuerdo, para afuera porque es cismático. Y el seminario que no quiera enseñar estas prácticas, cerrémoslo porque son cismáticos. Y el laico que no quiera apoyar estas cosas, cismático. No nos pueden sacar de la iglesia, ¿no? Porque no tenemos voto de obediencia a nadie. Nosotros mismos nos sacamos y no vamos a los templos porque no estamos de acuerdo con rendirle culto a la creación y no al creador, a la tierra y no a Cristo. ¿Sí? Y está actuando con esa expresión de Bergoglio. Celebraremos cuando nuestros hermanos y hermanas cristianos de diversas iglesias y tradiciones está hablando como el falso profeta, como el jefe de la única religión mundial. Eso no tiene discusión ninguna. ¿Será que los sacerdotes, cardenales y obispos no se dan cuenta para cuándo será declarado el cisma? Oficialmente un cisma que ya existe en lo práctico, en lo funcional. Pero ¿cuándo lo van a declarar abiertamente el cisma? ¿Cuándo aparecerán 500 o 1000 sacerdotes, obispos y cardenales que digan no estamos de acuerdo con lo que está pasando en la iglesia? Eso lo estamos esperando los laicos. Eso nos angustia a los laicos. Nos llena de mucha angustia, no por nosotros, porque nosotros sabemos que vamos por el camino correcto, de adorar solo a Dios, uno y trino. ¿Sí? De aceptar sus sacramentos, y el Señor, como sabe, eso nos ha puesto buenos y santos sacerdotes en nuestro camino. Pero ¿y las demás almas? Las de tu familia que todavía no entienden esto. Claro, el Señor ha dicho que es una gracia muy grande que Él está dando a ciertas y determinadas personas para que entendamos lo que está pasando. ¿Sí? A los que queremos entenderlo, a los que hemos venido desde hace tiempo siguiendo el camino de esta destrucción de la fe dentro de la iglesia y desde fuera de la iglesia. Pero tenemos que tratar de ayudarle a mucha gente. Reenvíe todas las veces que pueda este video.
No es largo, lo pueden ver rápidamente las personas. Aquí no estamos exagerando nada ni diciendo locuras. Es la realidad. Repito, mañana es que empieza el jubileo de la tierra con el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Pura y 100% Pachamama. Por Dios, ¿a qué vamos a ir a los templos? ¿A ver más herejía, más apostasía, sacrilegios, blasfemias, homilías exaltando a la Madre Tierra y exaltando a Jorge Mario Bergoglio como si fuera un dios? No podemos hacerlo, tristemente. La iglesia bergogliana, como lo he dicho en otras oportunidades, se quedó con los templos, los edificios, la infraestructura inmobiliaria, pero no tienen a Cristo. Qué pesar por ellos.